Estimados amigos, bienvenidos una vez más al programa que los miércoles transmite la Academia de Mérida. En esta oportunidad se va a tratar un problema que interesa a la totalidad de los venezolanos, incluso a la totalidad del mundo, a la totalidad de los latinoamericanos, y que el doctor Roberto Rondón Morales ha decidido titularlo Los servicios de salud y la formación médica en la pospandemia COVID-19. El doctor Roberto Rondón Morales es un eminente científico que tiene mucha figuración en el campo de la salud nacional e internacional y, por supuesto, en la vida universitaria. El profesor Rondón es profesor jubilado de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, fue director de la Escuela de Medicina y decano de la facultad. Fue vicepresidente de la Academia de Mérida en 2 oportunidades y presidente reelecto también de nuestra institución. Él fue y tuvo papel importantísimo en los momentos en que el doctor Pedro Rincón Gutiérrez ejercía el Ministerio de Sanidad, ya que él optó como vicepresidente encargado y como ministro encargado del Ministerio de Sanidad. Su producción intelectual es vasta. Él tiene 5 libros editados con otros autores y tiene 15 libros propios en los cuales generalmente centra la atención en los problemas de salud y sociedad y en los problemas universitarios. Un libro importantísimo que tiene es uno que se refiere a la universidad en cuanto a su decadencia y su crisis permanente, que vale la pena leerlo, vale la pena conocerlo para poder dimensionar con propiedad las falencias que ha tenido, tiene y posiblemente pueda tener en el futuro nuestra institución. El doctor Rondón Morales también ha sido miembro del comité asesor, redactor de la Ley de Universidades, ha sido consultor de la Oficina Sanitaria Panamericana en Washington y representante ante la 48 Asamblea Mundial de la Salud realizada en Ginebra. Repetimos, entre sus libros, la universidad, crisis permanente acumulada, tiene mucha importancia para todos los que se interesan por la vida, la actividad y la perfectibilidad de la institución universitaria. En función de la salud pública, yo he querido centrarme intervención en hacer algunas consideraciones que quienes nos visualizan podrían contestar si eso sucede o no sucede en Venezuela, y que con plena seguridad el doctor Rondón tratará con profundidad. En primer lugar, hay que entender que un sistema es un conjunto organizado de elementos que interactúan entre sí y con elementos externos en la búsqueda de determinados objetivos. ¿Será nuestro sistema de salud un sistema de esas características? También es importante indicar que las entidades como la salud pública que obtienen o funcionan en consonancia con un sistema preestablecido y determinado, los elementos aisladamente no producen más que la interacción y la interrelación adecuada y preestablecida de los elementos que conforman el sistema. En cuanto al sistema de salud, uno considera que este debe ser una institución duradera, eficaz
eficiente y perfectible, ya que en ella se dan un cúmulo o urdimbre de interacciones que condicionan en alto grado la responsabilidad del gobierno y la responsabilidad de quienes trabajan en un sistema de salud, con el objetivo de lograr tres cosas importantes que tienen derivaciones y subdivisiones que no vale la pena anotar, que es la prevención de las enfermedades, la curación de las enfermedades si no es posible, prevenirlas y, por supuesto, la rehabilitación de las enfermedades cuando dejan secuelas en los individuos que no han podido ser tratados previamente cuando poseían las manifestaciones clínicas y todo el embate de sintomatología propio de la enfermedad. Ahora bien, pasa eso entre nosotros. También es importante recalcar que los sistemas de salud, por necesidad, por obligación, por responsabilidad social, deben ser perfectibles y no que involucionen, como creo yo personalmente ha involucionado el sistema de salud del país. Y un sistema de salud puede ser perfectible porque, puesto en marcha, él genera nuevas experiencias, genera nuevas actitudes intelectuales, genera el análisis cierto de lo que ha convenido, de lo que funcionó perfectamente y de lo que se omitió o de lo que funcionó inadecuadamente para hacer las correcciones correspondientes. Está en relación directamente con la ciencia, la tecnología, el avance de la ciencia y la tecnología aplicable a los sistemas de salud y, por supuesto, que está también directamente relacionada con el desarrollo social. La pregunta es, ¿esa perfectibilidad se ha venido obteniendo en Venezuela o por el contrario hemos involucionado, como dije con anterioridad, y nuestro sistema de salud son o no más debilitados ahora que con anterioridad? Pero la perfectibilidad en un sistema de salud, en cualquier sistema, solamente es posible si hay una orientación adecuada. Es decir, una orientación científicamente preestablecida y que funcione adecuadamente de manera controlada. Esa orientación tiene que ir necesariamente, indefectiblemente, acompañada de una buena conducción. Es decir, el sistema de salud en un país debe conducirlo hombres que conozcan el problema con propiedad científica y no como sucede actualmente, que incluso cualquiera toma cualquier elemento de la estructura sanitaria sin tener conocimiento absoluto de nada. Es el caso de militares que de pronto aparecen siendo directores de un hospital que requiere a su vez una formación especial, porque nuestro país graduaba con anterioridad a personas que habían hecho el curso superior de salud pública, hacían 2 años de administración de hospitales, de manera tal que la administración del hospital fuera conocida, se permitiera su funcionamiento normal e incluso se produjera el desarrollo y los correctivos necesarios en forma sistemática. Quiere decir todo esto que esa orientación, esa adecuación y esa perfectibilidad va a requerir algo de lo que creemos carecemos en la actualidad. En primer lugar, de hombres idóneos. Los que trabajan en salud deben estar formados en el campo de la salud con la mayor propiedad. El sistema de salud tiene que tener un financiamiento adecuado
porque es prioritario en el país y no menguas, aportes esporádicos, créditos adicionales que son la negación casualmente de una administración adecuada. Además, debe tener los insumos, los elementos necesarios para el funcionamiento de todo el sistema, a lo que hay que agregar un sistema de transporte, porque es completamente necesario, y aunque nos parezca superficial, para el trabajo sanitario, fundamentalmente el trabajo de campo, el trabajo rural. Y además, tener un sistema de comunicación de última generación que permita la conexión inmediata, instantánea, pronta, oportuna de quienes orientan, de quienes dirigen y de quienes actúan en los diferentes niveles de el sistema de salud como tal. Y por supuesto, el sistema de salud debe contar con un programa determinado con mucha exactitud y con mucha precisión de investigación, sobre todo de investigación epidemiológica, dada la circunstancia de que la epidemiología, en forma definitiva, es la ciencia que se encarga del estudio de los sistemas de salud y de los sistemas de enfermedad. Y la salud pública tiene en sus manos, si tienen los investigadores adecuados, los datos necesarios para hacer investigaciones de carácter epidemiológico, porque tiene todo un universo, y todo ese universo es la población venezolana. Estas consideraciones las hago pensando en que a su vez quienes nos visualizan mediten si todos estos aspectos que he enumerado como los que deben orientar el sistema de salud se están aplicando en Venezuela o por el contrario están completamente tergiversados. Muchas gracias. La prestación de sus servicios y la educación médica a un año de la pandemia COVID-19. La pandemia COVID-19 provoca una moderada mortalidad, a pesar de que por cada persona fallecida por gripe hay 30 por COVID-19. Ha sido funesta, devastadora social, económica y políticamente. Afectó por igual a países ricos y pobres, desarrollados o no, a personalidades y personas comunes, a ancianos y jóvenes del campo y la ciudad. Destapó crisis latentes existentes en el mundo, mostró la falta de preparación logística y moral y de solidaridad en y entre los países, la improvisación y la escasa preparación de dirigentes políticos y sanitarios nacionales y mundiales para manejar esta pandemia que rebasó su capacidad y contradijo sus decisiones. Se convirtió en fuente de grandes ganancias para empresas y quiebras para otras. Puso en evidencia la falta de adaptación de los conceptos de salud, de la organización de la prestación de los servicios y de la educación médica. Estudios de la OECD y el Banco Mundial sobre los servicios de salud señalan que en América Latina y el Caribe hay una falta de médicos, enfermeras y camas por 1.000 habitantes y de camas de cuidados crónicos por 100.000 habitantes con respecto a la OECD. Los gastos en salud son 3.8% del PIB en América Latina y el Caribe y 6.6% en la OECD. Hay una gran fragmentación del sistema de salud y público en general. La falta de recursos humanos, físicos y financieros, la mala asignación y utilización del gasto en salud está desacelerando y deteniendo su cobertura universal declarada desde 1978. Salud para todos en el año 2000 por los gobiernos en la Organización Mundial de la Salud. Aun cuando el problema de la salud fue desplazado por otros problemas y consecuencias más exigentes por la pandemia, y teniendo en consideración el informe de la OECD, Banco Mundial,
Tres temas deben ser discutidos a la luz de los acontecimientos derivados de esta pandemia y que requieren profunda revisión porque las deficiencias observadas no son solo un problema de cantidad y asignación de recursos, sino su orientación predominantemente hospitalaria y la formación médica y otro personal preponderantemente biológica, lo que ocurre en todos los países. Los temas son primero la salud y las etapas de la enfermedad, segundo la salud y la organización actual de su prestación y tercero la formación de médicos y personal de salud. Se analizan estos tres problemas y se plantean sugerencias. La evolución de las enfermedades. Hay dos enfoques para abordar este tema. Mora y Hersh plantean la evolución de las enfermedades en tres eras. John Evans describe tres fases de la enfermedad. Las tres eras de Mora y Hersh son una era premicrobiana en la época agrícola y extractiva, con creencias mágicas y religiosas y una sociedad teocrática. No se conocían las causas de las enfermedades, que se achacaban a un desequilibrio entre los humores, los elementos y los temperamentos. Los humores del organismo, según Hipócrates, son la sangre, el flema, bilis y astrabilis, que al perder su equilibrio generaban enfermedad junto con el desequilibrio de los elementos que rodean a los organismos, que son agua, tierra, aire y fuego. En la salud debería haber un equilibrio entre estos humores como componentes biológicos, con los elementos como componentes físicos y los temperamentos flemático, ardiente, melancólico y colérico como componentes psicológicos. Fue muy importante la higiene, representada en la diosa Higia, figura abstracta frente a Esculapio, dios personificado de la curación que se impuso. La segunda era de Mora y Hersh es la microbiana, de la época industrial. Louis Pasteur y Robert Koch descubrieron las bacterias como causa de la enfermedad, de lo que derivó una explicación puramente biológica. Provocó un gran desarrollo de la microbiología como tecnología para la búsqueda de, entre comillas, la bala que las matara, con la esperanza de un próximo fin de la enfermedad. Pero una epidemia de tifo en Silesia del Norte, en Alemania, a mediados del siglo XIX, se identificó la bacteria causante, pero se observó que en estas enfermedades influyen las pésimas condiciones de vida, con determinantes ambientales, políticas y sociales, como la escasa educación, la pobreza y el desempleo, por lo que el Estado deberá intervenir. Entonces, la causa de la enfermedad es más que biológica, es social y económica. La tercera era es la postmicrobiana según Mora y Hersh, de la etapa postindustrial. No se logró la esperada erradicación y control de las enfermedades infecciosas en general, por lo que ahora se plantea solo su vigilancia. No se ha erradicado la enfermedad infecciosa aguda porque se posibilita y se estimula con el desempleo y la pobreza. El problema se agudizó con las enfermedades degenerativas por la intervención de causas genéticas y derivadas del estilo de vida y del ambiente en general, por lo que al final el problema de la salud y la enfermedad debe verse como un problema biológico, psicológico y social de manera sistémica e inseparable y no aislada en partes como ahora. Según John Evans, hay también tres fases de la enfermedad. Una primera fase es la fase de enfermedades infecciosas y parasitarias, contagiosas, endémicas como paludismo, fiebre amarilla, dengue, anquilostomiasis y por desnutrición, falta de educación y saneamiento ambiental, características de los países subdesarrollados y rurales con malas condiciones de vida. En esta fase de la enfermedad se combate con desarrollo socioeconómico, ingeniería sanitaria y tecnologías transportables masivas y de bajo costo, aplicables en el domicilio, comunidad o ambulatorio, como vacunas, antibióticos y antiparasitarios. La segunda fase de las enfermedades de John Evans son las enfermedades degenerativas o del desarrollo en órganos y sistemas corporales que ocurren al desaparecer o disminuir las causas infecciosas y contagiosas y por lo tanto al aumentar las expectativas de vida.
Aparecen el cáncer, enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, diabetes y otras, donde intervienen en su causa la genética, los estilos de vida y el ambiente. Estos problemas de salud se abordan con tecnologías diagnósticas y terapéuticas especializadas, pesadas, de aplicación individual, de alto costo y en hospitales universitarios especializados. La tercera fase de las enfermedades de John Evans son las sociales y ambientales. Los cambios favorables de las costumbres y de los hábitos de consumo y otros reducen la segunda fase de enfermedades degenerativas, pero aparece una tercera, caracterizada por ser sociales y ambientales, como la drogadicción, alcoholismo, tabaquismo, la violencia hogareña y callejera, los accidentes automovilísticos y laborales y otros, cuya generación y solución son complejas, interinstitucionales, incluidas jueces y policías, con mezcla de tecnologías diagnósticas y terapéuticas, ambulatorias y hospitalarias. En estudios de costos de prestación de salud hechos por la Fundación Kaiser, se demostró que un 52% están determinados por el alcoholismo, el tabaquismo, la drogadicción, los accidentes de automóvil y otros traumas, y el 48% restante se debe a factores dietarios, malas condiciones físicas, por sedentarismo y por hipertensión arterial mal manejada. 2/3 de las anteriores enfermedades, que además de los altos costos económicos causan la mayor pérdida de años de vida, son debidas a problemas sociales y del comportamiento y por lo tanto posibles de prevenir. Las enfermedades emergentes y reemergentes. Hay reaparición o reemergencia de enfermedades erradicadas o controladas. Hay también la aparición o emergencia de enfermedades no conocidas. Las pandemias son emergencias sistemáticas y periódicas de nuevas enfermedades virales como el SARS, VIH, ahora COVID-19, y otras que se señalan como posibles en el futuro y que afectarán a todos los países y personas. Por el hecho de ser estas enfermedades infectocontagiosas, se podrían ubicar en la primera fase de las enfermedades del subdesarrollo de John Evans o en la era microbiana de Mora y Hershey. Pero sus características de origen y desarrollo, su transmisión, evolución y consecuencias imprevistas han rebasado las cuarentenas, los aislamientos y los tratamientos conocidos. Han provocado nuevas olas de reinfección y la aparición de variedades de cepas, todo lo cual han sobrepasado la capacidad de los recursos físicos, humanos, tecnológicos y financieros, incluidos los países OECD, lo que implica que no se trata de una simple enfermedad del subdesarrollo. La reaparición de una pandemia, lo que no está negado en lo absoluto, acumularía crisis insostenibles y generaría terror en la población. La sugerencia se propone que un grupo de expertos, virólogos, epidemiólogos, educadores médicos y otros, independientemente de los distintos tipos de análisis que se realizan sobre esta pandemia, revise si se trata de una enfermedad emergente con características de una cuarta era o etapa que se debe describir y considerar como tal. Esto implicaría la elaboración de protocolos de manejo de pandemias por los gobiernos, instituciones de salud, económicas, culturales, deportivas y de otro tipo para actuar de una manera solidaria, que evitarían la confusión, la contradicción y los conflictos entre países, instituciones y personas, pero a la vez los pingües negocios hechos a la sombra del dolor personal y nacional. Igualmente se recomienda la creación por las Naciones Unidas de un Consejo de Seguridad de Salud que garantice una vigilancia efectiva e imparcial, monitoreo de la información y homologación de los protocolos para las cuarentenas y aislamientos para que no queden a discreción de intereses de gobernantes con grandes perjuicios que acarrean, que proponga las recomendaciones terapéuticas validadas, el control de calidad y costos de productos, enseres, insumos y aparatos, la distribución equitativa de las vacunas y su razonable presentación al mercado consumidor. La organización de los servicios de salud es el segundo tema. La organización y prestación de los servicios se basan en ofertas que los gobiernos dan por razones políticas o económicas
no relacionadas directamente con la salud y no por las demandas de la población. La atención de la salud ofertada está fragmentada en servicios públicos de la seguridad social y privada, en comunidades, ambulatorios y hospitales, y dividida por edad, sexo y órganos o sistemas enfermos. Cada fragmento es inconexo entre sí y divide en la unidad biopsicosocial del individuo. En la colonia, la atención de los problemas de salud fue responsabilidad de la Iglesia, basada en hospitales, en la caridad y personal piadoso para aislar enfermos sociales y contaminantes y ayudarlos a un buen morir. En la República autoritaria, la responsabilidad fue de la sociedad por medio de la filantropía, forma laica de caridad, y en hospitales que fueron medicalizados para curar enfermos. En el siglo XX, el Estado se responsabilizó de la atención de salud de sus ciudadanos con criterio de asistencia social, financiada por el Fisco Nacional y con ministerios de salud y de seguridad social, financiada por contribuciones de los patrones y obreros en institutos de seguridad social. Después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un proceso de nacionalización de los hospitales filantrópicos y construcción de nuevos hospitales que empezaron a tener un predominio en la atención curativa de la salud de las personas, dejando en un segundo plano los ambulatorios rurales y los urbanos y la atención integral de la salud, que incluye curación y prevención, lo que no se ha podido recuperar a pesar de las recomendaciones propiciadas por la Organización Panamericana de la Salud desde 1960 y por la Organización Mundial de la Salud desde 1978 sobre atención primaria de salud. El costo hospitalario es muy alto por sus componentes hoteleros que alcanzan al 30%, equipamientos tecnológicos e insumos otro 30% y la gran variedad y cantidad de personal lo restante. El hospital requiere hasta el 90% del gasto público en salud. Tiene una cobertura baja y una alta demanda, lo que genera una atención inoportuna y constantes problemas de financiamiento. Estudio de la Organización de los Servicios de Salud según Kerr White. Kerr White, en estudios realizados en Estados Unidos de América y repetidos en Inglaterra y Colombia, demostró que en un determinado lapso de un grupo de 1000 personas, 250 no presentan malestar ni alteración de su salud. Las restantes 750 sienten algún problema de salud que puede ser atendido en un ambulatorio, ya que se ha demostrado en estudios hechos en Holanda, Israel y otros países que los ambulatorios con suficientes recursos humanos, técnicos y financieros tienen capacidad para resolver el 85% de tales problemas. De las 750 personas que podrían ser atendidas en ambulatorio, 100 requieren consultas especializadas. De estas 100, 10 pacientes necesitan hospitalización en hospitales generales y de estos 10, solo una debe ser internada en un hospital especializado por su situación de urgencia o peligro de muerte. De las 750 personas que sienten algún malestar en la salud, 60% se presta a autocuidado, 10% lo representan enfermos crónicos y 10% deben hospitalizarse por descompensaciones de las enfermedades crónicas y solo 0,5% requiere hospitalización en emergencia por su estado crítico. Es frecuente que en los países la mayoría de los pacientes acudan al hospital, que es el vértice de la organización, generando un problema de sobredemanda que los desborda. La sugerencia es diseñar una organización de los servicios por demanda y complejidad de los problemas de salud. El modelo actual de organización de los servicios de salud está fragmentado y empieza en la comunidad, el ambulatorio, y termina en el hospital general o especializado de un lado. Dentro de estos niveles la atención se fragmenta por la edad en pediatría y medicina interna para niños y adultos, por sexo en la ginecobstetricia, por instrumentación en la cirugía general, pero además se fragmenta dentro de los hospitales en decenas de subespecialidades que han tomado para sí un órgano o sistema corporal. Cada fragmento es inconexo con normas, autoridades y registros separados e incomunicados.
La sugerencia gira en torno a sustituir esta variada fragmentación de la organización y prestación de servicios de salud por un modelo que sea un solo ente de salud que ofrezca servicios de complejidad creciente, de acuerdo al requerimiento de salud de los individuos. Una unidad funcional que integraría servicios de atención comunitaria, ambulatoria y hospitalaria y ofrecería servicios demandados en unidades extramurales o intramurales, con cuidados mínimos, intermedios o intensivos no fragmentados. En cada una de estas unidades, además de la curación, se desarrollarían los 3 niveles de prevención según Lebel y Clark. En unidades intramurales, la prevención terciaria orientada a la rehabilitación y a evitar la progresión de las lesiones de la enfermedad. Prevención secundaria para el diagnóstico y tratamiento temprano y evitar el progreso de la enfermedad. En unidades extramurales, la prevención primaria para la prevención de enfermedades, la educación y promoción de la salud. Esto ofrecería una atención integral: prevención de la enfermedad, promoción de la salud, curación y rehabilitación del enfermo sin fragmentaciones. Todos los demandantes de servicios entrarían en un modelo que ofrecerá servicios de acuerdo a su demanda. Se evitaría la congestión de los hospitales, en especial de las unidades de cuidados intensivos. En el caso específico del COVID, solo 4% del total de los pacientes requieren tratamiento en unidades de cuidados intensivos y un 10% desarrolla neumonías tratables en unidades intramurales de cuidados intermedios y mínimos. El resto puede ser atendido en unidades extramurales de ambulatorios y comunidades dotadas y coordinado todo el proceso de atención por el hospital. Además del desbordamiento de los hospitales, llevó a la urgencia de habilitar locales improvisados para tal fin y construir nuevos, que a su vez conlleva a los costos de equipamiento no previstos que luego se desmantelarán. También se evitará la carga y el riesgo del personal. El tercer tema es la formación de los médicos y personal de salud. España trajo a América, en la colonia, 2 modelos universitarios, uno público de la Universidad de Salamanca y otro privado religioso de Alcalá de Henares, para formación de médicos con criterios aristotélicos, galénicos, dogmáticos, miasmáticos. A finales del siglo XIX, este modelo colonial fue suplido por el francés, con estudios de ciencias naturales, bacteriología, patología general, entrenamiento en hospitales y basado principalmente en la medicina como un arte y con gran contenido de humanismo. Este modelo francés fue reemplazado después de la Segunda Guerra Mundial por 2 modelos, uno sociomédico y otro biomédico. El modelo sociomédico empezó a desarrollarse desde el siglo XVIII. Apareció el término higiene incorporado a la medicina francesa para referirse al abastecimiento de agua, disposición de residuos fecales, vivienda, limpieza de las ciudades y políticas sanitarias para control higiénico de instalaciones sanitarias, industriales, mercantiles, cementerios y otros. En la segunda mitad del siglo XIX apareció el término salud pública, incorporado a la formación médica para promover la salud y prevenir las enfermedades endémicas y epidémicas. Desplazó a la higiene. La salud pública fue reemplazada por la medicina preventiva para estudiar los factores médicos, sociales, económicos y políticos que afectan a la salud individual y colectiva. En vista de las limitaciones de la medicina preventiva para conocer las relaciones entre salud, enfermedad y sociedad, apareció el concepto de medicina social después de la Segunda Guerra Mundial. A partir de esta fecha, se iniciaron discusiones sobre la formación de un médico general en un modelo sociomédico para un trabajo en ambulatorio, debido a que los problemas de salud de las personas desplazadas desde las zonas rurales y los habitantes de las periferias citadinas eran de tipo social y ambiental y no biológico. En esta misma época llegó también un modelo de educación médica norteamericana basada en un fundamento científico de ciencias básicas, fisiológicas, bioquímicas y farmacológicas en laboratorios, de ciencias clínicas en hospitales universitarios y una residencia especializada antes de salir a ejercer la profesión. Este modelo desconoció las determinantes ambientales
políticas sociales y económicas de la salud y concentró todos los problemas y soluciones en una concepción de biología humana. Por ello, quedó como un modelo de biomedicina frente al modelo de sociomedicina. Este currículum biomédico ocupa 90% del tiempo de las actividades académicas y dejó solo 10% para el componente de sociomedicina. Se generaron dos tipos de médicos. Uno parecido a un misionero que trabaja en la llamada atención primaria en un ambulatorio con una silla y una mesa, un estetoscopio y medicamentos básicos, desprovisto de soporte tecnológico de laboratorio y radiología. Otro médico en el hospital rodeado de aceptación social y reconocimiento y con perspectivas de un desarrollo tecnológico de la medicina basado en medicina predictiva, terapia génica, medicina molecular con terapia farmacogénica, medicina regenerativa con terapia de órganos artificiales y prótesis, medicina de mejoramiento con biochip, medicina informática, robótica, biónica, nanotecnológica y la más alta especialización hospitalaria y de tratamiento individual, reforzado con la telemedicina, inteligencia aumentada, cerebro artificial, biosensores y dispensadores de drogas abdominales. Los grandes problemas que se plantea este modelo son la calidad y los costos, y no los componentes complejos biopsicosociales del individuo sano y enfermo. Las bases del entrenamiento biomédico en el futuro será la simulación y entrenamiento de los estudiantes en cualquier parte del mundo con procedimientos médicos y quirúrgicos con valor, seguridad y ahorro de tiempo. El entrenamiento de la medicina social será en las comunidades pobres y los ambulatorios desasistidos. Sugerencia para la solución de esta dicotomía en la formación médica. El planteamiento se basa en unos principios generales que deben corregir esta antinomia entre formación sociomédica y biomédica para la graduación y el trabajo en comunidades, ambulatorios y en hospitales, ya que esta división ha sido alimentada por intereses distintos a la salud, generalmente ideológicos y económicos. De otro lado, el esplendor de la medicina debe llegar a todos los ciudadanos, porque el desarrollo tecnológico es un fenómeno dinámico de la civilización, que abarca todas las actividades del hombre y produce capacidad para prevenir, tratar y rehabilitar todas las enfermedades, tanto de ricos como de pobres, campesinos y citadinos, sin distinción. Se propone un modelo infomédico, con una visión humanista y universalista, no localista, en el cual las ciencias sociales son tan básicas como las biológicas, ambas con énfasis en una dimensión humana, tomando en cuenta los aspectos biopsicosociales de la práctica médica. El modelo plantea que como los adelantos de la física, la química, la inmunoquímica y la biología molecular, bases del modelo biomédico, no explican suficientemente las causas de la salud y la enfermedad, se debe usar un nuevo patrón más amplio de las causas de la enfermedad, lo que se logra con los conocimientos biológicos y sociales modernos, no separados y menos antinómicos. También se plantea que la medicina moderna se ha desarrollado de manera concomitante con la física, que ha permitido la visualización de los organismos vivos como sistemas con interdependencia de fenómenos físicos, biológicos, psicológicos, culturales y espirituales. Según esta apreciación, hay dos tipos de enfermedades: las que afectan al hombre y a los animales, que serán diagnosticadas y tratadas por su origen puramente biológico con el modelo biomédico. Y en segundo lugar, las enfermedades que afectan solo al hombre, que tienen un origen biopsicosocial y serán tratadas con el modelo infomédico. No habrá enfermedades infecciosas determinadas por condiciones sociales, económicas y ambientales tratadas solo por sociomédicos, ni enfermedades degenerativas determinadas por la genética, el estilo de vida y el ambiente tratadas solo por biomédicos. Únicamente habrá una enfermedad humana que en todos los casos, incluidas las pandemias, tienen componentes biopsicosociales y biológicos que conjugan los anteriores modelos sociomédicos y biomédicos en el nuevo modelo infomédico. El individuo en este modelo infomédico será considerado en tres dimensiones. Uno, su sistema biológico, con fases sucesivas de su ciclo vital, condicionado por una fase inicial
influenciada por el potencial genético. 2. El ambiente total físico, social y psicológico del sistema dentro del cual vive. 3. El estilo de vida de cómo el individuo interactúa con el ambiente físico, su relación con aspectos y favores psicosociales humanos que incluyen el descuido y la desesperanza. No habrá una formación general y social y una biológica hospitalaria. Será una formación holística, total, humana, biológica, psicológica y social. Para que esto se logre, el plan de estudios del modelo infomédico debe integrar contenidos humanísticos y de ciencias sociales con contenidos biomédicos y clínicos académicos en 3 áreas: psicosocial, comunitaria y bioclínica. Y en 3 niveles de prestación de servicios: en población sana, en comunidades y unidades extramurales, en población enferma, en unidades de cuidados intermedios y mínimos, y en población de atención médico-quirúrgica en unidades de cuidado intermedio e intensivo. En resumen, de lo que se trata al final es: 1. Disponer de protocolos soportados por normas políticas y sociales que permitan un comportamiento unitario y homólogo de gobierno, instituciones y personas para evitar la incoherencia, la confusión, el retardo de las decisiones que facilita la propagación de la pandemia y la aparición de nuevas cepas, obviamente con costos sociales y económicos invalorables. En segundo lugar, disponer de un organismo con aceptación política y técnica universal para la vigilancia, alertas tempranas, validación de normas diagnósticas y terapéuticas homologables entre países, para evitar que la situación sea manejada por políticos y comerciantes y no por dirigentes y fundamentos de la salud pública. 3. Aprovechar la crisis provocada por la pandemia para formular un modelo de reestructuración de los servicios de atención a la salud que abandone el modelo de oferta y asuma el de demanda, basado en las necesidades de la población y en servicios de complejidad creciente que en su componente extra o intramural ofrezca servicios de cuidado general mínimo, intermedio e intensivo, de manera que los enfermos acudan a esta organización y no terminen todos en los hospitales por su prestigio y recursos que se desbordan y sobrepasan sus capacidades, aún en los países OECD, que obliga a improvisar instalaciones, equipamiento y personal. Este modelo de atención por complejidad creciente también evitaría la fragmentación de la atención separada por ambulatorio y hospitalaria, por sexo, edad o causa de consulta. Se atendería al individuo en su totalidad e integralidad. 4. Otro planteamiento gira en torno a la eliminación de una tradicional dicotomía y antinomia entre la formación general del médico en un modelo de sociomedicina y otro de formación especializada y científica en un modelo de biomedicina. Esta división ha sido inspirada por razones ideológicas y económicas sin tomar en cuenta una formación moderna para una sociedad que se democratiza y que debe ser atendida eficiente y humanamente con la ética hipocrática, ahora amenazada por la ética económica. Se recomienda que la dicotomía y la antinomia del siglo y medio pasado se resuelva con un modelo infomédico en el cual se integra de manera cierta y no solo discursiva la formación social psicológica con la biológica, entendidas todas como ciencias básicas. Se propone también la unidad de la prevención de las enfermedades y la promoción de la salud con la curación y la rehabilitación, que hasta ahora también ha sido discursiva. Esta formación integrada se complementaría con un entrenamiento también integrado en servicios de complejidad creciente, donde no habrá fragmentación de la atención a la persona. El esplendor de la medicina y los beneficios tecnológicos creados por la civilización deben ser para todos, ricos y pobres, citadinos y rurales, ancianos y jóvenes, en situación de pandemia